En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, llegamos al viernes y hoy, señores, es el Día Internacional del Periodista. Aquí en República Dominicana lo conmemoramos, lo celebramos cada 5 de abril, pero hoy internacionalmente, bueno, pues es el Día del Periodista y por supuesto yo quiero felicitar y mostrar todo mi respeto para nuestros periodistas, todos aquellos que hacen un buen trabajo, un trabajo con dedicación, un trabajo brillante. Pero sobre todo para esos periodistas que a escala planetaria hacen un trabajo honesto, apegado a la ética. Así es que un abrazo para los periodistas del mundo que hacen un trabajo que honra esta profesión. Muchas informaciones en el día de hoy. Por un lado, los temas del pacto, que parece que es un pacto que se degrana o desgrana, se vuelve añicos, porque fue un pacto realmente que pocos le creyeron. Decía mi compañero de programa en la radio que el pacto de los partidos parece un pacto de borrachos, ¿no? Porque los borrachos se abrazan y no es porque se quieren, sino para no caerse. Por eso algunos han dicho que ese es un pacto de sobrevivencia. Y bueno, es un tema que trataremos más adelante. Mientras tanto, hoy me quiero quedar con unas declaraciones que ahora ha detonado en una especie de batalla cultural ideológica de cómo se está viviendo a nivel global, pero que en la versión de República Dominicana ha detonado con una resolución de la Procuradora General de la República, una instrucción más bien, doña Miriam Germán, dirigida a los fiscales para cuando vayan a manejar los casos en los que se involucran personas y poblaciones que tienen algunos niveles de vulnerabilidad, personas que por cuestiones de edad, niños, niñas, envejecientes, identidad de género y por supuesto las referencias a la comunidad LGBT, por el estado físico, por el estado mental, por cualquier tipo de limitaciones de personas que tengan que ponerse de frente a la justicia, circunstancias sociales, circunstancias económicas, circunstancias étnicas, culturales, por todas esas razones. A veces hay un manejo discriminatorio y de verdad que a la hora de que se le tienen que reconocer los derechos a plenitud, en muchos casos está permeado por esos elementos que muchos entienden son vulnerables en cualquier proceso judicial. Y entonces la Procuradora General de la República citó 100 reglas, ¿no?, de Brasilia, que fueron un conjunto de buenas prácticas que se definieron en un congreso en el año 2008 por los ministros de justicia de toda Iberoamérica, y ahí se abordaron muchos temas como lo de la identificación de los grupos vulnerables para facilitarles el acceso a la justicia. Pero esto se ha vuelto todo un reperpero ahora, porque señores, hay personas dentro de los puntos que se señalan en ese mandato que hace Miriam, porque se han quedado solamente con un elemento. Por ejemplo, que no hablan español, no importa, cualquier idioma. Entonces, cuando esta persona tiene que someterse o tiene que ser intervenida en un proceso judicial, bueno, pues tiene que contar con un traductor, evidentemente, sin que importe cuál sea su estatus migratorio, no importa si sean ilegales o no ilegales, o que una persona con problemas, por ejemplo, para escuchar, o que tenga problemas de visión, bueno, pues pueda recibir y pueda compartir las informaciones sobre su caso sin ningún tipo de discriminación. Y también en los casos de violencia, los casos de amenaza de violencia, que deja claro en ese mandato algunas directrices respecto a esto para darle prioridad, para proteger en todo caso mejor a las víctimas y quitarle al agresor, en el caso de la violencia, cualquier posibilidad de que pudiera llegarles. Hay otros ejemplos de casos de maltrato, como el riesgo de menores que deben ser notificados, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para que los pueda atender de una vez. Y por supuesto, hasta ahí todo estuvo muy bien respecto al mandato de Miriam Germán,
que también les pidió a los fiscales que se dirijan a las personas de acuerdo a la identidad de género que declare sin importar lo que digan sus documentos. Por supuesto que el tratamiento que se le va a dar a esa persona es de acuerdo a lo que diga sus documentos, pero si alguien que sacó su cédula como hombre, pero ahora se define como mujer, bueno, pues se le puede llamar como pida, pero eso es en el tratamiento, en el trato informal, en el trato no discriminatorio. Se le puede nombrar, por ejemplo, con el alias, ¿no? O sea, yo es un hombre tal cual, pero bueno, yo me hago llamar tal, entonces así, con esa misma saña que se hace cuando se va a hablar de los reales o presuntos delincuentes, fulano de tal, alias fulano. Que igual se dé ese mismo trato, yo digo, para las personas, y así es como yo entiendo que está planteándolo Miriam Germán. Los que están en contra dicen que es ilegal porque la ley no contempla la autopercepción y que las personas hay que llamarlo como dice su documento de identidad, mientras que, bueno, yo soy de las que pienso que eso no le hace daño a nadie y que es un tema de voluntad para tratar los casos de gente que no tengan que sentirse discriminados. No es lo mismo que usted llame a una persona por su nombre o que usted diga a la vieja, el sordo, el ciego, el tullío, porque lo hacen, ¿entiendes? Lo hacen. Entonces supongo que a eso es a lo que se refiere la procuradora Miriam Germán. Referir de nuevo el caso haitiano, que está ahora ahí en el candelero. Para nada es una buena noticia. La realidad es que parece que se van a exacerbar muchos los ánimos, que no necesitan elementos para que se puedan tensar, porque el clima de violencia que por culpa de la incursión de bandas haitianas vive la zona de Dajabón, yo creo que no necesita más aditamento. No lo necesita. Por tanto, aunque no sorprende lo que anunció esta semana, que después con alguna facilidad empezó un poco a bajar el tono de lo dicho por el alcalde de Dajabón, el señor Santiago Riverón, de crear comandos voluntarios civiles armados para patrullar sus calles, según él, para proteger a los residentes que están conmocionados por el asesinato brutal, efectivamente, de 4 personas, 3 de ellas pertenecientes a una misma familia. Yo creo que no puede ser de ninguna manera la solución, como no puede ser de ninguna manera el azuzamiento desde fuera y a través de los medios de comunicación de personas que con cierto frenesí y mucho nivel de inconsciencia, yo creo que están errando el blanco sobre un problema que nosotros lo arrastramos desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, si tuviera alguna lógica de esto, que son grupos de defensa, que pudiera ser también una especie de paramilitarismo, pudiera interpretarse, hace preguntarse para qué están y para qué sirven los cuerpos especializados en la seguridad fronteriza, equipados con tecnología de punta para que puedan hacer bien su trabajo. Yo creo que es una buena pregunta, pero que en lo que llega a esa respuesta que muchos de nosotros sabemos, si es lo que se hace, está bastante claro que no es para protegerlos de la violencia ni de las bandas haitianas que cruzan de este lado a cometer tropelías. En muchos casos, esos que están ahí para, se supone, proteger y para bajar todos esos climas de violencia, le ponen el componente de violencia, porque son parte también del problema. Se dispuso hace 2 días el cierre de la frontera por órdenes superiores ahí en Dajabón. No se ofrecieron muchos detalles, no se ofrecieron muchas explicaciones, pero por supuesto todos nos llevan y nos conducen a ese abominable asesinato que se produjo ahí en esa zona. Estamos clarísimos que esa es la razón, evidentemente. Ayer se trató también de reuniones ahí en esa zona, pero la verdad yo creo que eso nos lleva a un tema
que muchos no quieren oír, y tiene que ver con el trasiego de ahí de la frontera, y tiene que ver con los que están llamados a salvaguardar esa frontera y todos los negocios que se hacen desde esa frontera. Y de verdad, pudo haber pasado lo peor, y gracias al cielo que no pasó durante la persecución que se produjo justamente después de haber disque cerrado la frontera y con el presidente de la República en Pedernales, una persecución con disparos incluidos, que fue objeto una jipeta que estaba cargada de indocumentados. Iban 16 personas como sardina en lata, que desobedeció una orden de detenerse en un puesto de chequeo del ejército para finalmente detenerse con los neumáticos reventados por los tiros en un camino secundario ahí en el municipio de Santiago Rodríguez. Pero antes de eso, ustedes recuerdan el caso de la jipeta, que también se fue al agua con 13 haitianos indocumentados, de la que una no entiende todavía cómo pudo salvar la vida el conductor, del que todavía no se sabe ni quién era, ni mucho menos de quién era la jipeta. En este caso también, que deja muy mal parado al propio presidente de la República, que habló de que la frontera estaba cerrada, el hecho de que se produjera este caso en Santiago Rodríguez, justamente cuando se supone que la frontera estaba cerrada. Pero como en este caso, como en los otros, tampoco sabremos ni quién conducía la jipeta y mucho menos quiénes son los dueños de la jipeta. Es decir, que esos indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza de Santiago, entregados después a la Dirección de Migración para la repatriación, pero el conductor de la jipeta, como siempre, logró escapar y nadie sabrá. Entonces, nos preguntamos en este caso si se hará algún esfuerzo, aunque solo sea para felicitar a este organizador por la audacia incluso y el atrevimiento de, aún con la frontera cerrada, bueno, pues hacer esta travesía que terminó con 17 personas apresadas, cuando se supone que la frontera norte estaba cerrada, y desafiando incluso el intenso patrullaje que existe en la zona debido a la persecución que en estos días desató contra los acusados de asesinar a 4 personas en Dajabón. Es una audacia que es tan solo otra evidencia más, señores, de lo que significa el trasiego en las fronteras, que es un negocio tan lucrativo, pero que tan lucrativo para todos los involucrados, e incluso para los que tienen que preservar ese control de la frontera, que vale la pena, entienden ellos, bueno, pues correr cualquier riesgo, incluido el riesgo de morir en el intento, y es también la razón por la que no ha habido ninguna forma de detenerlos en el futuro. Y no tanto porque para los haitianos cruzar de este lado es simplemente, bueno, un imperativo, porque es en su sentido de la sobrevivencia, por supuesto, como por el hecho de que de este lado de la frontera son demasiados también los dominicanos que se benefician de una manera u otra de este trasiego. Y eso es lo que muchos no quieren ver. Duele, realmente duele, y da mucha vergüenza decirlo, pero mucho más todavía duele darnos cuenta de que nadie está haciendo nada, salvo los entrecomillados patriotas, ¿no?, que se quejan de una invasión pacífica haitiana, que tampoco nombran a los que trafican con todo ese proceso para cambiar una realidad de la que nosotros definitivamente no somos responsables. Pero sobre el tema haitiano se seguirá hablando, y sobre la migración también, porque el tema de la migración hace mucho tiempo que es un problema que tiene que estar en la agenda de los líderes a escala planetaria, porque se está dando. Nosotros compartimos la media isla con un país muy pobre, y por supuesto aquí muchos quieren rascarse las vestiduras, porque ciertamente no es un problema al que podemos dar la respuesta que ellos necesitan, pero tampoco es exclusivo de República Dominicana. Gracias, Farmacia GBC, con su 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales. Muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos cada día. Denle like, compartan, suscríbanse si no lo han hecho, y háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Feliz fin de semana para todos.